Bienvenidos una vez más a Si tiene nombre existe, un podcast donde exploramos los rincones más oscuros de las leyendas antiguas, aquellos lugares donde las sombras son más densas y los secretos más perturbadores. Soy Blanca y hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de la mitología griega para descubrir un lugar donde los vicios más abominables se convierten en rituales y la perversión alcanza su máximo esplendor. Así que prepararos para conocer lo que yo llamo el antro de la perversión. ¿Me acompañas? Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, existe. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. ¿Comenzamos? La mitología griega está llena de relatos sobre dioses que encarnan tanto lo mejor como lo peor de la humanidad. Por un lado, tenemos a héroes como Hércules, que superan desafíos imposibles, y diosas como Atenea, que representan la sabiduría y la justicia. Pero detrás de estos rostros luminosos existe un lado oscuro que a menudo se pasa por alto. Los dioses griegos no eran seres morales en el sentido moderno. Eran impulsivos, a veces crueles, y sus acciones a menudo reflejaban los deseos más primitivos de los seres humanos. En el Olimpo, los dioses se deleitaban en sus placeres y caprichos, sin preocuparse por las consecuencias que esto tendría para los mortales. Desde los amores ilícitos de Zeus hasta las venganzas implacables de Hera, cada historia nos muestra cómo los dioses podían ser tan perversos como los mortales, sino más aún. Hoy exploraremos un aspecto particularmente siniestro de la mitología griega, un lugar que no se menciona en las leyendas más conocidas,
pero que ha sido insinuado en los márgenes de varios relatos. Este es el antro de la perversión, un lugar donde los excesos y la corrupción no solo se permiten, sino que se celebran como actos divinos. El acto de la perversión es un concepto que ha surgido de las sombras de la mitología. Un lugar donde los dioses y espíritus oscuros se congregan para dar rienda suelta a sus deseos más inconfesables. Este antro no tiene una ubicación fija en el mundo mortal. Se dice que aparece en los límites del Hades, pero también pueden manifestarse en otros lugares donde la corrupción y el vicio son fuertes. Las leyendas sugieren que este antro fue creado por los propios dioses como un refugio para sus placeres más oscuros, un lugar fuera del alcance de la moralidad humana, donde podían actuar sin restricciones. En sus profundidades, el tiempo se distorsiona y la realidad misma parece plegarse a los caprichos de quienes la habitan. Aquí, los ritos que desafían la razón y la humanidad se convierten en la norma, y aquellos que caen en su influjo están condenados a perderse en un ciclo eterno de degeneración. Se dice que el antro de la perversión tiene una entrada que solo aparece a aquellos que ya están en el camino de la perdición, a quienes han cedido a sus deseos más oscuros o han sido maldecidos por los dioses. Una vez dentro, no hay retorno, solo una caída interminable hacia la locura y la destrucción. Para entender realmente la naturaleza del antro de la perversión, debemos recordar algunas de las historias más perturbadoras de los dioses griegos, que nos muestran cuán lejos podían llegar en su búsqueda de poder y placer. Uno de los ejemplos más notorios de la perversión divina es la historia de Zeus y Sémele. Zeus, conocido por sus innumerables aventuras amorosas, se encaprichó de Sémele, una princesa mortal de Tebas. A pesar de estar casado con Hera, Zeus no dudó en seducir a Sémele y, como tantas veces antes, usó su poder divino para atraerla. Hera, la esposa de Zeus, no era ajena a las infidelidades de su marido. Celosa y vengativa, decidió castigar a Sémele. Se disfrazó de una anciana y se acercó a la princesa, sembrando en su mente la duda sobre la verdadera identidad de su amante. Engañada, Sémele pidió a Zeus que se revelara en todo su esplendor divino como prueba de su amor. Zeus, obligado por su promesa, se manifestó ante ella en toda su gloria celestial, pero la fuerza de su poder fue demasiado para la mortal. Sémele fue consumida por las llamas, muriendo instantáneamente. Lo que hace esta historia especialmente perturbadora es que Zeus no solo engañó a Sémele, sino que también la condenó a la muerte por un capricho. Esta es una muestra clara de cómo los dioses jugaban con la vida de los mortales, sin remordimiento, y cómo sus deseos podían llevar a la destrucción y el dolor. Otra historia que ilustra la oscuridad y perversión en la mitología griega es la del banquete de Tiestes. Tiestes y su hermano Atreo eran rivales por el trono de Micenas. Atreo, para vengarse de Tiestes por un antiguo agravio, ideó un plan horrendo. Invitó a Tiestes a un banquete y, sin que éste lo supiera, sacrificó a los hijos de Tiestes, cocinó su carne y se la sirvió como comida. Tiestes, al descubrir la verdad,
fue consumido por el horror y la desesperación. Este acto de canibalismo forzoso no solo fue una muestra de la crueldad extrema de Atreo, sino que también desencadenó una maldición que perduraría en su linaje durante generaciones. Esta historia es un claro reflejo de cómo la mitología griega explora los límites de la perversión y la venganza, mostrándonos que incluso los actos más abominables tenían su lugar en los mitos. Si tiene nombre, existe. Si tiene nombre, existe. Estas historias no son solo relatos de la perversión de los dioses y héroes, sino que también sugieren la existencia de lugares donde estos actos podrían haberse llevado a cabo sin restricciones, lugares como el antro de la perversión. Este antro se convierte así en un símbolo de la degeneración extrema, un lugar donde la moralidad se disuelve y donde las acciones de los dioses y los hombres se entrelazan en una espiral de corrupción. Algunos relatos antiguos sugieren que este antro era un espacio donde los dioses se congregaban para observar y a veces participar en los actos más oscuros de la humanidad. Era un lugar de entretenimiento divino, donde el sufrimiento y la perversión eran vistos como un espectáculo. Aquí, los límites entre lo sagrado y lo profano se desdibujaban, y los dioses demostraban que su poder estaba por encima de cualquier ley moral humana. Imaginemos por un momento lo que significaría caer en este lugar, ser arrastrado por fuerzas invisibles a un antro donde el dolor y el placer se confunden, donde la identidad se desintegra y donde los deseos más oscuros se vuelven realidad. Este es el destino que le aguardaba a aquellos que se aventuraban demasiado cerca de los secretos divinos o que caían en desgracia ante los ojos de los dioses. El antro de la perversión no solo es una parte oscura de la mitología griega, sino también una advertencia sobre los peligros de ceder a los deseos más oscuros. Nos muestra cómo incluso los dioses, con todo su poder, podían caer en la corrupción y arrastrar a los mortales con ellos. Es un recordatorio de que los vicios, cuando se permiten crecer sin control, pueden llevarnos a lugares de los que no hay retorno. A través de estas historias, la mitología griega nos obliga a confrontar nuestras propias sombras. Nos muestra que los dioses no eran modelos de virtud, sino reflejos amplificados de la humanidad, con todos sus defectos y debilidades. El antro de la perversión, en este contexto, es tanto un lugar físico como un símbolo de la degeneración que acecha en todos nosotros.
Los griegos podían enfrentarse a sus miedos más profundos, lidiar con la culpa y comprender mejor las sombras que acechaban en su propia psique a través de sus relatos o lo que hoy conocemos como mitos y leyendas. Pero esto no era exclusivo de ellos ni de la mitología. Así que te propongo que nos adentremos juntos en un terreno más que sombrío y perturbador. Vamos a explorar el lado más oscuro de algunos personajes famosos y de la Iglesia en la historia de España, desde conspiraciones y traiciones hasta crímenes y escándalos. Acompañadme, que vamos a desarrollar un poquito más todo esto. Si tiene nombre, existe. Comencemos con una figura que, aunque aclamada por su papel en la consolidación del poder de los reyes católicos, también es recordada por su papel en uno de los capítulos más oscuros de la historia de España, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, nacido en 1436. Cisneros fue un ferviente defensor de la fe católica y uno de los principales impulsores de la Inquisición española. Bajo su dirección, la Inquisición intensificó su persecución contra los judíos conversos, moriscos y otros considerados herejes. Cisneros fue responsable de la conversión forzada de miles de musulmanes en Granada después de la Reconquista, utilizando métodos brutales para asegurarse de que abrazaran el cristianismo. Se dice que supervisó personalmente la quema de libros en árabe, eliminando así siglos de cultura e historia musulmana. Aunque para algunos fue un héroe religioso, para muchos otros, el cardenal Cisneros es un símbolo de la intolerancia religiosa y la opresión. Su legado está marcado por la violencia y la crueldad, y su nombre sigue siendo asociado con la parte más sombría de la historia religiosa de España. Hablando de la Inquisición española, no podemos olvidar a Tomás de Torquemada, el primer gran inquisidor, cuya reputación por la crueldad y el fanatismo religioso lo ha convertido en un símbolo del terror inquisitorial. Nacido en 1420, Torquemada fue el arquitecto de algunas de las purgas más infames contra los judíos y los herejes en la historia de España. Bajo su mandato se implementaron torturas horribles para obtener confesiones de los acusados, muchos de los cuales eran inocentes. Los métodos de tortura incluían el potro, la garrucha y el fuego lento, prácticas que se convirtieron en símbolos de la brutalidad inquisitorial. Se estima que miles de personas fueron ejecutadas bajo su mandato y muchas más fueron encarceladas, torturadas o exiliadas. Torquemada no solo es recordado por su brutalidad, sino también por su fanatismo. Fue un ferviente defensor de la pureza de sangre y un enemigo declarado de cualquier desviación de la fe católica. Su nombre se ha convertido en sinónimo de crueldad e intolerancia, y su legado es uno de los capítulos más oscuros de la historia de España. Si tiene nombre, existe. Dejemos ahora la Iglesia y dirijamos nuestra atención a la realeza, específicamente a Fernando VII, uno de los monarcas más controvertidos y oscuros de la historia española. Nacido en 1784, Fernando VII es conocido como el Deseado, pero su reinado estuvo marcado por la traición, la represión y la crueldad. Durante su primer reinado,
tras la invasión napoleónica, Fernando VII traicionó al pueblo español que había luchado contra los franceses, esperando el regreso del rey legítimo. En lugar de agradecerles, Fernando VII restauró el absolutismo, derogando la Constitución de Cádiz de 1812 y persiguiendo a los liberales que habían luchado por la libertad y los derechos. Su régimen fue una época de represión brutal, donde la libertad de expresión fue suprimida y miles de liberales fueron encarcelados, torturados o ejecutados. Fernando VII también es recordado por su astucia y falta de escrúpulos. Traicionó a sus aliados y mostró una crueldad despiadada hacia sus enemigos. Su reinado es considerado uno de los periodos más oscuros de la historia de España, un tiempo de represión, traición y absolutismo, que dejó una marca imborrable en la historia del país. Isabel I de Castilla, más conocida como Isabel la Católica, es recordada por muchos como una de las grandes monarcas de España, pero su legado también tiene un lado oscuro. Junto a su esposo Fernando II de Aragón, Isabel promulgó el Edicto de Expulsión de los Judíos en 1492, un acto que tuvo consecuencias devastadoras para la comunidad judía en España. El Edicto de Expulsión ordenaba a todos los judíos que no se convirtieran al cristianismo a abandonar España bajo pena de muerte. Miles de judíos fueron forzados a huir, dejando atrás sus hogares, propiedades y medios de vida. Esta expulsión no solo devastó a la comunidad judía, sino que también tuvo un impacto profundo en la economía y la cultura de España. Isabel la Católica es vista por muchos como una santa, especialmente por su papel en la reconquista y la expansión del cristianismo. Sin embargo, su decisión de expulsar a los judíos es un recordatorio del lado oscuro de su reinado, un acto de intolerancia religiosa que tuvo consecuencias duraderas y dolorosas para España. Queen of the kings running so fast, spinning the wind. Nothing in this world can stop the spread of her wings. She, queen of the kings, broken her cage, threw out the keys. She will be the warrior for north and southern seas. Got raven hair, it's dark as night. Icy eyes, out of sight, out of sight. Her heart is bright, is warm and bright. Her smile awakes the northern light.
Finalmente, no podemos hablar del lado oscuro de la historia sin mencionar a Rodrigo Borgia, quien se convirtió en el Papa Alejandro VI. Aunque no es un personaje español, su historia está profundamente entrelazada con España, ya que nació en Sátiva, en el Reino de Valencia, y es una de las figuras más infames de la historia eclesiástica. Alejandro VI es conocido por su corrupción y su inmoralidad. Durante su papado, la Iglesia se vio envuelta en escándalos de simonía, nepotismo y abuso de poder. Alejandro VI es famoso por haber tenido varios hijos ilegítimos y por utilizar su posición como papa para avanzar los intereses de su familia, los Borgia. Una de las historias más oscuras sobre Alejandro VI es la del banquete de las castañas, un supuesto evento que se dice que organizó en el Vaticano, donde según algunos relatos hubo orgías y actos de depravación. Aunque algunos historiadores creen que esta historia fue exagerada o incluso inventada por los enemigos de los Borgia, su reputación de corrupción y decadencia es indiscutible. La historia de España, como la de cualquier país, está llena de personajes complejos y eventos oscuros. Desde la Iglesia hasta la monarquía, muchos han utilizado el poder para oprimir, controlar y perseguir a otros en nombre de la fe, la moralidad o el interés personal. Es importante recordar estos episodios oscuros, no solo para entender nuestro pasado, sino también para aprender de él y evitar repetir los mismos errores. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias una vez más por acompañarme todas las semanas. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y dejar un comentario o un me gusta. Me encantaría escuchar lo que piensas sobre este tema, así que no dudes en dejarme tus comentarios. Y sin más dilación, me despido de ti, pero no sin antes recordarte que si tiene nombre, existe. Nos vemos en el próximo programa. Si tiene nombre existe es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que como tú comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.